Amén. Mi encuentro con el Dios de mis padres. Y la palabra del Señor dice así en Éxodo capítulo 3, versículos 6. Yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de traer tu palabra a este lugar. Estoy seguro que hoy nos vas a hablar a cada uno de nosotros. Cada uno nos hemos esforzado por venir esta tarde a oír tu palabra. Por eso hoy te pido que afines nuestro oído, nuestra boca, y que podamos juntos construir hoy un conocimiento de tu palabra que nos lleve al querer, pero también al hacer. Bendecimos tu nombre y entregamos este tiempo para que podamos aprender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mi encuentro con el Dios de mis padres. A lo largo de la vida, todos en casa hemos aprendido a que cada cosa que hacemos tiene un resultado específico. Cada cosa que nosotros o cada ejemplo que le damos a nuestros hijos tiene un resultado más adelante. Y siendo realistas, en algún momento de nuestras vidas todos vamos a llegar a tener un encuentro con Dios. Pero he querido denominar a esta conversación el Dios de mis padres, porque es de la manera en que Dios le habla a Moisés. Moisés es un muchacho que no conoce mucho en este aspecto, pero me interesó muchísimo la manera en que Dios se refiere o se presenta delante de él. En primer lugar, él le dice: yo soy el Dios de tus padres. De alguna forma, esto puede ser un poco curioso cuando Moisés está debatiéndose entre su nacionalidad, está prófugo y de alguna manera él no puede decir que es hijo de egipcios, porque él es hijo de hebreos. Entonces Dios se presenta no como el Dios de los egipcios, sino como el Dios de tus padres, específicamente los padres que le habían traído al mundo. Amén. Entonces, después de eso, Dios se presenta a través de la genealogía de Moisés. Se presenta: yo soy el Dios de Abraham, que fue con quien empecé esta promesa. Luego me presento como el Dios de Isaac, que así como fui fiel con el padre, fui fiel con el hijo. Y también soy el Dios de Jacob, porque así como yo fui fiel con el papá, fui fiel con el hijo y ahora también con el nieto. En otras palabras, Dios está encerrando ahí una presentación completa de que Dios es el Dios por el cual se le estaba revelando en el propósito, porque era el Dios de todos sus antepasados. En este momento, Moisés encuentra realmente una relación entre de qué Dios están hablando y de qué padres están hablando, porque Moisés no había escuchado en Egipto de este papá, de estos padres. Realmente sus padres egipcios no le habían transmitido al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Pero sí habían dos padres que estoy seguro que en su momento oraban por él. Entonces, para eso yo quiero hacer un pequeño preámbulo de lo que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, para luego irme al Dios de los papás de Moisés. Y quiero ver, para empezar, de que el Dios de Abraham es un Dios que cuando Abraham le conoce, lo primero que Abraham hace es edificar un altar. Después de las promesas que a Abraham se le fueron hechas, Abraham hace un altar. Lo que a mí me indica el que Abraham edifique un altar es que Abraham, a partir de ese momento, él se volvió devoto al Dios que le había hablado. Porque no me dejarán mentir ustedes, pero la manera de mostrar una devoción a una deidad es edificarle un altar. Por ende, todo aquello que nosotros le edificamos un altar en nuestras vidas, quiere decir que le tenemos cierto grado de respeto. Yo no sé si en su corazón hay un altar para el Señor, pero en el mío sí. Amén.
Por ende, Abraham lo primero que hace después de haberse encontrado con Dios es edificar un altar. Así dice en Génesis capítulo 12, versículo 7, dice: y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó un altar allí, porque Dios se le había aparecido. Lo que yo estoy viendo es que Abraham toma la determinación de rendirle su vida a través de un altar, de rendirle su corazón, de rendirle homenaje, de rendirle respeto al Dios que se le acababa de revelar. Por ende, Abraham no solamente cree una promesa, sino crea una cultura de poder darle un altar al Señor. ¿Me estoy explicando? En Abraham se empieza a escuchar estas palabras de un altar a Jehová, porque él le muestra un grado de respeto a esa deidad que se le acababa de revelar. También así podemos ver que a Isaac, en el momento que Isaac conoce al Señor, que se le revela al Señor, en Génesis capítulo 26, versículo 25, dice que entonces Isaac construyó un altar y adoró al Señor. Pero lo que más me impresionó de este muchacho es que él no solamente edificó el altar, sino que se quedó a vivir allí y hasta fundó un pozo ahí para vivir cerca de la presencia del Señor. Pues vamos viendo la evolución de la intimidad con Dios. El papá crea un altar, pero el hijo ya no solo crea el altar, sino que se pone a vivir a la par del altar. Esto le dice algo a usted, ¿verdad? A mí me dice de que la manera en que Isaac tomó el altar fue con una dependencia total. Quiero habitar en su presencia, quiero estar cerca de su presencia. Y para ni siquiera quererme separar a ir a traer el agua al río, voy a crear un pozo para que yo esté ahí cerca siempre en el altar. Sin embargo, podemos ver que a Jacob no le tocó la misma historia. Jacob, en el momento que él le toca hacer su altar, él andaba prófugo. Era un muchacho que lo estaban buscando para quitarle la vida. Aún así, en el momento que él en Génesis capítulo 28, versículo 18, se levantó en la mañana, después de haber visto la visión de la escalera que usted ya ha leído de ángeles que subían y ángeles que bajaban, dice la palabra de Dios que él tomó una piedra. ¿De qué estaban hechos los altares? No tenía tal vez la energía suficiente. Estaba en un desierto, estaba huyendo. El muchacho no se podía tomar el tiempo para hacer un altar completito, hacer la mezcla, ponerle los ojitos de buey y la electricidad para que se viera bonita. No podía agarrar el tablayeso y que se viera bonito, pero agarró una piedra y tomó aceite y determinó que ese lugar sería llamado casa de Dios, puerta del cielo. Hasta en el peor momento, cuando para muchos quizás Abraham se va, mira las estrellas y conoce a Dios. Isaac se aparta, mira las estrellas y conoce a Dios. Pero Jacob mira las estrellas de una condición diferente. Él está huyendo. Aún así, en medio de él estar huyendo, Dios se le muestra, Dios se le manifiesta. Y este muchacho sigue la misma crianza que le habían dado en casa. En el momento que Dios se te revele, vas a edificar un altar. Por ende, podemos ver que estos tres personajes en línea de genealogía edifican un altar a Jehová. Antes era muy común eso de edificar altares. Hoy nosotros sabemos que el altar está aquí, porque la costumbre ya no está en que usted llegue a la casa y mire un grupo de piedras y diga: ahí no me vaya a tocar nadie porque ahí yo ejecuto ciertos animalitos en sacrificio. Eso ya no pasa hoy, pero todos sabemos que aquí en el corazón todos tenemos una devoción al Señor que cumplir todos los días con ella. Amén. Por ende, a mí me llama la atención cómo Jacob hace cosas que ni él mismo se imaginó. Número uno, pone una señal. No era el mejor altar. Agarró una piedrita. Quizás no le dio todo el aceite que se le derramaba, pero ocupó un poco del aceite que tenía y ungió la piedra.
pero también cambia de lugar. Ya no solamente aquel lugar se iba a llamar Luz, que era la palabra que identificaba a Betel, sino ahora se iba a llamar Casa de Dios y Puerta del Cielo. En otras palabras, este muchacho empieza a actuar proféticamente que la luz del Señor le iba a provocar que él habitara en la casa de Dios y que él tuviera conexión directamente con la puerta del cielo. Si usted se da cuenta, lo que nuestros padres hacen muchas veces influye en los hijos, pero también influye en los nietos. Por eso estoy predicando hoy sobre el Dios de mis padres, porque a muchos de nosotros, nuestros abuelos nos han hablado de Dios, nuestros tatarabuelos nos hablaron de Dios, nuestros padres nos han hablado de Dios. Estoy dirigiéndome a una iglesia sumamente madura, una iglesia con historia, donde aquí han habido tatarabuelos que han servido al Señor en esta iglesia. Han habido abuelos de ustedes que sirvieron a Dios en esta iglesia. Hay padres de ustedes que dieron todo en esta iglesia y quizás ahora nos está tocando a nosotros, pero puede ser que nos toque a nuestros hijos también. Y yo declaro en el nombre del Señor que les va a tocar a nuestros hijos. Amén. Por ende, lo curioso de Jacob es que no solamente le cambia el lugar, el nombre al lugar, sino que también, así como Abraham creyó una palabra, así como Isaac creyó una palabra, y así como prácticamente él vio a sus padres creerle a Dios, él decide creer lo que había visto en la visión. Hermano, es preocupante porque a veces Dios nos da una palabra a nosotros en profecía, y a veces pareciera que no le creemos a Dios lo que nos habla. A veces Dios nos habla en un sueño y pareciera que no le creemos a Dios lo que nos habla por un sueño. A veces creemos que Dios no nos habló, sino que fue que comimos un poquito más de frijoles de lo normal y que por eso nos dio alguna pesadilla. Pero esta gente me demuestra a mí que le creían a Dios una palabra. No oigo en la Biblia o no leo en la Biblia que les haya hablado demasiado. Les dio, diga conmigo, una palabra. Hermanos, a muchos de nosotros ha sobreabundado la profecía en nosotros. Dios nos ha hablado por aquí, por allá y por donde usted no tiene idea, y seguimos sin amar y respetar y atesorar esa palabra. Sin embargo, esta gente me admira porque una palabra les movía el futuro, los hacía creer muchísimo. Por tanto, lo curioso del encuentro de Jacob es que ocurre en uno de los lugares donde nadie quizás se imaginó que iba a ocurrir, huyendo. Número 2, hay cosas curiosas que pasaron o están pasando después de que Jacob se encuentra ahí. Una cosa que me llamó la atención, hermanos, es de que Abraham, en algún momento en el capítulo de Génesis, en el libro de Génesis, en algún momento Abraham se toma el tiempo y va y adora camino al Negev. ¿Y adora en dónde? En Betel, que es el lugar donde después su nieto se va a encontrar con Dios. ¿No le parece curioso? Que este muchacho adora en un lugar sin saber que más adelante un nieto va a conocer a Dios ahí. Por ende, quizá usted y yo debemos de empezar a adorar a Dios con todo nuestro corazón en el lugar donde estamos, porque no sabemos si nuestros bisnietos van a seguir adorando a Dios en el lugar donde hoy adoramos. Abraham adoró ahí, pero también en ese mismo lugar donde Abraham adoró, también allí se guardó por mucho tiempo el arca del pacto. También en ese lugar fue donde el profeta Samuel pasaba el mayor tiempo adorando y dictaminando leyes. Ahora, el lugar donde nosotros estamos, ¿en qué influye o cómo influye? El lugar donde usted vive, ¿cómo influye en la cuadra? ¿Cómo influye en donde usted vive? ¿Cómo influye en su familia? Este joven Abraham en su momento
decide adorar en un punto donde después ha sido un punto donde muchas cosas han sucedido después de que él adoró ahí. Por ende, hermanos, estoy hablando del Dios de mis padres, ¿verdad? Enfocándonos a Abraham. Pero han pasado muchos años y regresemos a Moisés. Moisés, Dios le habla así, y terminando con el romanticismo que le pone mucha gente al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué digo romanticismo? Porque no faltará la persona que dice: pero es que Abraham fue un gran hombre usted. Jacob, Dios guarde ese tipo. Fueron gente como nosotros. La diferencia es que le creyeron a Dios. Con una sola palabra marcaron el rumbo de sus vidas para siempre. Pero son iguales que nosotros. Entonces, dejando un poco el romanticismo y la fantasía de que fueron grandes superhéroes, miremos lo que pasó con Moisés. Moisés tiene conflictos de nacionalidad. Él no sabe si es egipcio o no sabe si es del pueblo hebreo. Además de eso, es prófugo de la justicia. Además de eso, lucha por ganarse un puesto en la casa de su suegro. Él trabaja honoris causa. Está trabajando el pobre muchacho sin pago. Además de eso, ni siquiera puede hablar en público porque el muchacho es tartamudo. O sea, él no se asegura si realmente era tartamudo, pero le voy a ser sincero, era un muchacho tímido, pues. Socialicemos la palabra tímido mejor. Sin embargo, cuando Dios le habla a Moisés, le dice estas palabras: yo soy el Dios de tus padres. Ahora, ¿de qué padres está hablando el Señor? Les quiero presentar a Amram y Jocabed. Amram y Jocabed son dos padres hebreos que engendraron a Moisés, que poco se habla de ellos, pero una sola palabra basta para darme testimonio a mí que estos dos personajes tenían relación con Dios, porque si Dios no hubiera hablado de parte de ellos. Yo soy el Dios de Amram y de Jocabed, es lo que Dios está diciendo ahí. En otras palabras, aunque nadie conocía a los papás de Moisés, aunque ni siquiera se atrevían a estar cerca de él para que él no muriera, Dios sí sabía las oraciones que esta gente hacía por él. Además de eso, hoy quiero darle un poco de realce a estos padres. ¿Por qué? Porque no es fácil ser papás de un sacerdote, de una profetisa y de un libertador de Israel, señores. Usted no me va a dejar mentir, pero los hijos que más pretenden ser cristianos son los que más como que se le intentan salir a uno, como que el enemigo los sienta más, o como que pareciera que el carácter, o como que pareciera que la música o algo los quiere entretener para salirse. Entonces no es fácil educar a un sacerdote, a una profetisa y a un libertador. Algo tuvo que haber hecho estas dos personas para ganarse el corazón de Dios. Alguna oración tenían que hacer ellos día y noche para que Dios en su momento, ellos no figuran en la palabra, pero en su momento Dios diga: yo soy el Dios de tus papás. Le pregunto, piensa en sus papás por favor un momento. Quizás sus papás no fueron cristianos. Entonces usted es el encargado de revelarle a ese Dios a sus hijos. Pero algunos de ustedes, sus papás, fueron grandes cristianos. Y algunos de ustedes, sus papás, quizás ni han figurado en la iglesia, pero han tenido una oración día y día por ustedes y por nosotros. Y esa oración ha valido muchísimo para que hoy estemos aquí. Y usted va a decir: yo no tuve la suerte de tener un papá que orara por mí. Los tiene, espiritualmente los tiene. Oran por usted todos los días. Y usted tenga la seguridad que Dios va a estar con usted siempre. Pero veamos un poquito más allá.
Hablaba de que ser papá de un sacerdote, de una profetisa, danzarina y de un libertador no es fácil. Tuvieron que dejarlos ir muchas veces. Tuvieron que hacer muchos sacrificios. Confianza de que Dios los lleve a donde los quiera llevar. Y aunque ellos quizás nunca figuraron, sus hijos sí figuraron en la historia. Se abrió el mar y hubo una mujer que danzó y cantó proféticamente al caballo y al jinete. El Señor prácticamente los ahogó en el Mar Rojo. Y hay un cántico que es de donde usted ha oído aquel famoso cántico: echó a la mar los que le seguían, jinete y caballo echó a la mar. Usted oyó cómo Aarón tenía la oportunidad de hablar de la palabra, hablar con soltura, y ha oído a Moisés el milagro de Moisés. Sin embargo, como no todo se trata de Moisés, a Moisés llega viejo. Y entonces, muerto Moisés, Dios se encuentra con José. Y usted va a decir: ¿y José qué tiene que ver ahí? La palabra de Dios es fiel, que Él bendecirá a nuestras generaciones. Así como Moisés era parte de la tribu de Leví por linaje, así José también era parte del pueblo de Israel. Al final todos eran parte de Jacob y todos eran parte de Abraham. ¿Y qué pasó con José? Quiero que lea un poquito conmigo, por favor. Si usted me está poniendo atención en esta palabra, va a encontrar una relación en la que voy a decir. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a José, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa el Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de ¿quién? ¿A los hijos de quién? ¿Quién era Israel? Jacob. ¿Se da cuenta cómo Dios está siendo fiel con las promesas que le ha hecho a usted? Y aunque usted quizás no las vea, la van a ver sus hijos o sus nietos o sus bisnietos o quién sabe quién adelante, pero las promesas del Señor se van a cumplir. El problema es que a veces somos muy egoístas y las queremos ver solo nosotros. Y también Dios las va a cumplir en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y puede ser que un montón de gente que después ni siquiera ignore las oraciones que usted hizo, pero su genealogía, su descendencia va a ser bendita en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Va a haber algún nieto que más adelante va a decir: mi abuelita cómo oraba, yo voy a querer orar como mi abuelita. Créalo en el nombre del Señor. Entonces, yo os he entregado, como lo había dicho, ¿a quién? A Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con, ¿quién dice? Con Moisés, estaré contigo. La palabra aquí ya nos está engendrando de como estuve con Abraham, porque este muchacho ya no sabía nada de Abraham, pero sí había visto cómo Dios se le había revelado a Moisés. ¿Se da cuenta? Porque es importante el poder transmitir lo que Dios ha hecho. ¿Sabe por qué es importante que usted se traiga a sus hijos aunque no quieran? Que los traiga a iglesia infantil. Porque es importante que usted venga a la iglesia aunque no quiera, porque estamos formando algo de Dios en nuestras vidas que se va a heredar a nuestras familias. Ahora bien, ¿qué dice ahí? En el versículo 6 dice: esfuérzate, vamos al 5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra del cual juré. ¿A quiénes? A tus padres que la daría a ellos. Solamente, ¿qué dice? Repita fuerte conmigo esto: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, aquí está lo fuerte. Aquí está donde yo quiero que usted, por favor, analice conmigo esto para que vea la transformación que sucedió en Josué. Nunca se apartará de tu boca, ¿qué dice? Este libro de la ley, sino que de día, de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces eso hizo que este muchacho tuviera un interés global en la palabra. Porque entonces, o sea, ahí hay una gran recompensa marcada. El entonces es, si haces esto, entonces es una condición. ¿Cuántos son ganadores aquí? ¿Cuántos son campeones aquí? Entonces diga conmigo, entonces harás prosperar tu camino y él se dio cuenta y dijo: yo no sé cómo le hizo Moisés para que todo le saliera bien, pero si es guardando la ley, si es meditando de día y de noche, ahí está el secreto. Entonces voy a meditar de día y de noche. ¿Y qué pasó? Solo 24 capítulos han pasado, hermanos, y oigamos al Josué transformado, por favor. 24 capitulitos. Y oiga esto, Josué en el capítulo 24, versículo 1, dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y los llamó a los ancianos, a los consejeros. Imagínense eso, hermano Maco. Este muchacho ya empezó a armar asamblea. Ella ya sabía la dirección, ya sabía que todo le iba a salir bien. Ya tenía una dirección de parte de Dios. A sus príncipes, a sus jueces, a sus oficiales, a toda la junta directiva. Y dijo, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor. Oiga esto, este muchacho ya tenía claro de dónde venía y qué tenía que hacer. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro ya? Ok. Si ya lo aburrí, no hay problema, aquí damos la conclusión. Pero ¿sigo? Perfecto. Entonces, ya tenía claro quién era Abraham, qué direcciones tenía. Entonces, y dijo Josué: todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Y el número 3: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón a herir a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvieseis muchos días en el desierto, y yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo, ¿qué dice? Los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas mire qué poderoso eso. Mas ¿qué dice? Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo que os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis por el Jordán
vinisteis de Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, y los amorreos, y los fereceos, cananeos, heteos, y todos los feos, y los que entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, y los cuales arrojaron delante de vosotros. Oiga Dios, ustedes, yo no sé si usted encuentra algo aquí de Dios haciendo viva todo lo que le había prometido a Abraham, haciendo vivo lo que le prometió a Isaac, a Jacob, a Moisés, a todos. Y Josué viendo la manifestación de todo lo que en un momento parecía que no iba a suceder y está sucediendo. Dios mandando avispas delante de ellos, Dios haciendo tantas cosas para darles la libertad. Pero aquí me impresiona. El versículo 13 dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moriráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Fuerte, ¿verdad? Una palabra dada a usted. Usted va a edificar hoy, va a plantar hoy, va a hacer el esfuerzo hoy de ser cristiano hasta la vida. Pero sus hijos, sus nietos, sus bisnietos van a disfrutar de lo que usted ha edificado en el Señor. El Señor va a ser fiel con usted y con su familia, por cuanto usted siga al Dios de sus padres. En este caso estoy hablando al Dios de nuestros antepasados, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Yo podría decirle el Dios de mi abuelo Elfeo y al Dios de mi papá Gumercindo, que son los que conozco. Pero usted y yo sabemos que servimos al Dios Todopoderoso. Ahora bien, el versículo 14 me encanta, porque aquí vemos a un Josué clarito de lo que se viene. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con. ¿Verdad que el día es otro ahí? Servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros a los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos. En otras palabras, si con todo lo que les acabo de decir que Dios los ha bendecido, ok, si quieren servir a otro Dios está bien, escojan. Le pregunto ya a usted ahora, ¿ha sido fiel Dios con usted? Ok, si usted quiere, sálgase del evangelio. Diga conmigo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Este muchacho preparó bien el sermón antes de decirle: si quieren, váyanse para otra tierra. Pero le recordó todo lo que Dios había hecho. Ahora yo vengo a recordarle a usted: cuando usted quiera salirse del evangelio, haga memoria de lo que Dios ha hecho con sus padres, con sus abuelos. No es justo que usted vaya a abandonar el evangelio ahora porque alguien le vio una miradita, cuando sus padres dejaron las rodillas por usted en el suelo, cuando sus abuelos han orado por su descendencia. Usted no solo disfruta de su bendición, disfruta de la bendición de las rodillas de nuestros ancestros. Nos guste o no nos guste, nosotros disfrutamos hoy lo que puede ser que nuestros tatarabuelos oraron por nosotros y ni siquiera sabemos por qué. Pero Dios nos permite disfrutar bendiciones que otros pelearon. Es cierto, el esfuerzo es de nosotros. Pero la benevolencia con que a veces decimos: Señor, ¿y cómo? ¿Por qué a mí? Es que alguien se partió las rodillas por usted. Por favor, no abandone el evangelio, no abandone al Señor. ¿Por qué? Porque el Dios de sus padres estará con usted y seguirá estando con su familia de ahora en adelante. No abandonemos al Señor. Ahora bien, entonces el pueblo respondió en el versículo 16: nunca tal acontezca que dejemos de servir a otro Dios, de servir a Jehová por otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él ha hecho estas grandes señales, nos ha guardado por todo el camino y por donde hemos andado.
en todos los pueblos. Jehová entonces arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo, y ellos dicen todos: nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dice esta palabra: mi casa y yo serviremos al Señor. La pregunta es: ¿ha hecho Dios bastante con usted? Yo, mientras preparaba este mensaje, dije: Dios mío, yo tengo dones o tengo cosas que se me vienen a la mente que yo digo: ¿y esto de dónde me lo saqué yo? Y de repente uno dice: ¿y esto cómo ocurrió? Pero dejemos de eso. Hay cosas que a veces vienen a nuestra vida y decimos: ¿y qué hice yo para merecer esto? Analice. Los que crean que hay cosas que no merecen y les han ocurrido, levanten la mano. Alguien ya se despellejó las rodillas por nosotros. Y nosotros tenemos que hacerla por nuestros hijos y por nuestros nietos. Porque lo que Dios le prometió a usted, Dios se lo va a cumplir. Aún usted estando muerto, Dios se lo va a cumplir. Ahora bien, voy a terminar porque me gustó la prédica, pero ya considero que ya es tiempo de terminar. Los datos importantes que yo veo en Josué es que este muchacho tiene claras las cosas. Pero después de que ellos dijeron: bueno, vamos a servir al Señor, agarró, ¿qué cree usted? Una piedra. ¿Ya entendió lo que le acabo de decir? Hizo un altar. Josué acaba de volver a hacer lo que Abraham hizo al principio, lo que Moisés hizo al principio, lo que Jacob hizo al principio, lo que Abraham hizo al principio. Pero yo dije: bueno, Señor, ¿y el altar de Moisés? Porque Abraham hizo altar, Jacob hizo altar, Isaac hizo altar, Josué hizo altar, y Moisés. Y aquí es donde el mensaje para mí empieza, que le traigo ahora a usted. Hay hijos que usted quizás no los tiene hoy aquí, pero por cuanto usted tiene el altar encendido en sus casas, a sus hijos Dios allá afuera se les va a revelar como un altar encendido. El altar lo tenían sus padres. Por eso Dios les dice: yo soy el Dios de tus padres. Este muchacho no conocía de un altar, él no había escuchado la instrucción, pero sus padres tenían el altar encendido. Hay personas de ustedes, hermanos, que quizás sus hijos hoy no están aquí, pero por cuanto ustedes tienen el altar encendido, Dios se le va a revelar a sus hijos allá donde están. Puede ser que sus hijos ahorita estén pecando. Puede ser que sus hijos ahorita quizás vayan para la discoteca. Puede ser que sus hijos ahorita quizás usted los invitó al culto y no quisieron venir. Pero si usted tiene el altar encendido, Dios se les va a revelar como una zarza encendido a estos jóvenes. Dios se les va a revelar a nuestros hijos. Y entonces será el Dios de ellos, pero también el Dios nuestro. Cierro con esto, hermanos. Nuestra casa debe ser un lugar donde se conoce a Dios. Y nuestro deber es mostrarle a nuestra familia quién es Dios. Cuéntele los milagros, cuéntele lo que Dios ha hecho en su vida, y no deje de aprovechar un solo instante para decirle a otros lo que Dios ha hecho en usted.